Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aiki Ramos. Eh, lo que vamos a hacer ahora es instalar un servidor Linux que está basado en Debian. Bueno, lo que vamos a empezar ahora es creando un nuevo proyecto. Le damos clic aquí y escogemos lo que es en modo avanzado. Le damos siguiente. Le dejamos en la última versión que nos está pidiendo por defecto. Y lo que vamos a hacer es aquí escoger esta opción porque le diremos que después vamos a insertar lo que es el ISO de imagen del servidor. Damos siguiente, escogemos Linux y escogemos un Debian de 64 bits. Le damos Debian, le damos siguiente y lo que vamos aquí es que figure con el nombre de Debian 8X 8X va, que va a ser de 64 bits y esta va a ser nuestra primera máquina virtual, lo que identificamos con 01, y aquí va a ser donde vamos a definir la ruta de la máquina. Yo lo voy a poner en un espacio que yo tengo. Lo voy a dar aquí, quinto ciclo Linux y aquí. Le voy a crear una carpeta nueva y lo voy a llamar con el mismo nombre, Debian 8, aquí que va a ser de 64 y nuestra primera máquina virtual. Le vamos a aceptar y aquí es donde vamos a almacenar esto. Entonces copiamos y le damos siguiente. Dejamos con un solo procesador como nos indica. Acá le vamos a poner una memoria de 4 gigas. Le damos siguiente y acá lo voy a dejar con lo que es con una tarjeta NAT. Le damos siguiente. Le dejamos por defecto que nos dice recomendado. Le dejamos recomendado que va a ser el disco de tipo SCSI. Creamos nuestro disco virtual. Yo lo voy a crear un disco de 100 y le decimos que todo sea uno solo. Todos los, todos los archivos que se acumulen uno solo. Le doy siguiente y acá busco la ruta donde habíamos dejado antes. Linux y en esta carpeta que va a estar en esta. Le vamos a guardar, le doy siguiente y le doy finalizar. Ahora lo que vamos a hacer es aquí, por ejemplo, todo lo que va a ser nuestro servidor. Bueno, nuestro servidor no es necesario que use sonido, lo vamos a quitar. Y lo que vamos a hacer es aquí, bueno, le damos OK, vamos a editar. Lo que aquí vamos a hacer es buscar desde qué ruta vamos a almacenar nuestro ISO, que es del servidor de imagen, la imagen del servidor. Y le digo que la imagen esta es la imagen del Debian 8. Le doy OK y le dejamos por defecto el disco un solo de 100. Le damos OK. Ahora lo que vamos a hacer es encender la máquina para hacer la instalación de nuestro servidor. Vamos a hacer las configuraciones. Le doy encender. Listo. Y lo que vamos a escoger es en modo gráfico. Vamos a instalar modo gráfica. Le doy siguiente. Aquí lo que hacemos es escoger
el idioma de que nosotros es español, Spanish. Le doy continuar y aquí me dice seleccionar la ubicación. Nuestra ubicación es, yo lo voy a poner en Perú porque estamos en Perú. Acá me dice que del idioma del teclado en la cual vamos a usar, y yo lo voy a dejar latinoamericano porque ese es lo que más usamos aquí. Le doy continuar y dejamos que desde el CD se está empezando a instalar. Lo que estamos haciendo aquí es instalar un servidor con un solo disco y para esperamos a que cargue. Listo. Acá lo que nos pide es, nos dice introducir un nombre de la máquina, que el nombre de la máquina que sea de una sola palabra, que nos dice que sea algo corto para que sea identificado. Entonces yo lo voy a poner lo que es a este nombre, le voy a poner un nombre server. Le doy con siguiente. Y acá nos dice que pongamos el nombre de un dominio, el nombre de tu dominio, o si tienes una empresa lo pones el nombre. Yo lo voy a poner de leaders.com. Ese va a ser mi dominio. Le doy continuar. Y acá lo que nos está pidiendo es que pongamos una contraseña para superusuario. Esto quiere decir que va a ser un usuario administrador root. Eso lo que va a hacer este usuario va a tener todo, va a poder hacer todas las configuraciones de la máquina. Entonces yo le voy a poner una clave. Lo recomendado sería una clave que sea combinado con números, mayúsculas y todo eso, pero como es a modo de prueba, pongan una contraseña que usted desea. Listo. Acá vuelvo a repetir la contraseña y le doy continuar. Acá me está diciendo que se va a crear una cuenta que no tenga todas las tareas administrativas y que con esta cuenta yo voy a poder también manejar el servidor, pero no voy a tener va a tener algunas restricciones que es muy aparte de la cuenta administrativa. Y yo le voy a poner, acá me pide un nombre para el nuevo usuario. Yo voy a poner mi nombre, que es Ricky. Aquí llamamos. Este va a ser el nombre que va a figurar, no es el nombre del usuario. Le doy a continuar. Y aquí recién lo que dice es el nombre con el cual yo estoy ingresando. Entonces yo lo voy a poner soporte. Ese va a ser mi usuario. Y le doy a continuar. Acá me pide la contraseña del usuario que nos pedía hace un momento. Y le vamos a poner una contraseña. Igual el siguiente para la verificación. Le doy a continuar. Y esperemos a que se configure todo. Ahí está detectando los discos, está particionando. Listo.
Una vez que ya se haya hecho esa configuración, acá nos dice que instalar puede guiar, va a ser el particionado del disco. Y para instalar un servidor Linux, lo que tenemos que hacer es el disco particionado en tres. Uno que es para el boot, eh, para el sistema de arranque, que por lo mínimo nos pide 250 megabytes, pero yo lo voy a hacer con 300 megabytes. O si usted desea, puede ponerlo más, pero lo que es el mínimo recomendado son 250. Y el otro es para lo que es la memoria de intercambio, lo que es el swap, que de acuerdo vamos avanzando voy explicándole. Entonces lo que vamos a hacer es la configuración del disco, yo voy a hacer de forma manual, le voy a dar a continuar. Acá me dice que tengo de 100 gigas mi disco, entonces lo que vamos a hacer es hacer este disco a particionar, le voy a continuar y me dice he seleccionado el disco que voy a particionar. Creo una tabla de particiones vacía en este dispositivo. Entonces yo sí que sí. Yo voy a dar a continuar y listo. Acá tengo el disco que tenemos asignado. Le doy a continuar para hacer la partición. Yo voy a crear una nueva partición. Como le decía, el buteo va a ser de 300, que el mínimo es de 250. Y aquí tenemos que ponerlo megabytes en mayúscula, porque pueden, claro, este MB es megabytes, porque si usted lo dijera en megabits en minúscula, no lo va a leer como 300 megabytes, sino lo va a leer 300 megabits. Entonces dejo megabytes, le voy a continuar. Le digo que sea de una partición tipo primaria, le digo que sea al principio, y acá le dejo lo que es utilizar como una extensión 4. Y acá el punto de montaje lo que va a hacer es esto, le escogemos, va a ser el buteo, que ese es el de moda de arranque. Le doy a continuar, le dejamos opciones de montaje, le dejamos default. Eso no lo vamos a tocar. Lo que voy a hacer es aquí el modo de arranque está desactivado, lo que vamos a dejar es el modo activado para que pueda arrancar nuestro sistema. Le dejamos el modo activado y le decimos que esto se ha terminado de definir la partición. Le damos a continuar y ya tenemos nuestros 300 megabytes para el modo de arranque. Ahora lo que vamos a hacer es crear para el swap, que es la memoria de intercambio, que también se le dice como una memoria virtual. Le damos a continuar, le digo crear una carpeta. Como bien decíamos, nosotros pusimos una memoria para el servidor de 4 GB y acá con las buenas prácticas para este tipo de partición es que si tenemos 2 gigabytes menor o igual a 2 gigabytes, nosotros tenemos que poner lo que es el doble de la memoria. Si tendríamos 2 gigas, nosotros lo que pondríamos es 4 gigas. Y si tenemos más de 2 gigas, lo podemos dejar a lo que de acuerdo a la memoria, pero con las buenas prácticas es siempre tener un porcentaje más de lo que nos indica. O sea, como nosotros tenemos 4 gigas, yo lo voy a poner 10 gigas para esta partición y le doy continuar, le digo en tipo primaria, principio, y lo que va a hacer esto es utilizar como, le vamos a decir que es, aquí está, el del web,
Aquí, ahí está, como le decía, acá nos figura como área de intercambio. Ese es lo que es el WAP. Le voy a continuar y me dice el modo de arranque está desactivado. Lo voy a dejar así porque no vamos a hacer, no va, no va a bancar el sistema a través de esto. Y le digo que se ha terminado la partición. Le voy a continuar y ya tenemos 10 GB de memoria de intercambio. Y aquí le voy a dar a continuar. Le creo una nueva partición. Aquí lo voy a crear también lo que es 10 gigas para, para todos los archivos, lo que es para los temporales. Bueno, lo vamos a dejar así porque es una prueba de creación del servidor. Ya más adelante se puede hacer algunas configuraciones. Le voy a decir que sea todo. Le voy a decir primaria. Y este va a ser el punto de montaje, el de la raíz, de aquí donde lo vamos a dejar en esta opción. Le voy a continuar. Le dejo de full. Modo de arranque desactivada. Y le digo que ya se ha terminado la partición. Como ya tenemos creado nuestra, esta es una primordial, las tres particiones para que pueda ser una buena configuración del servidor. Y como también hay algunas que se puede agregar, ya eso se ve más adelante. Le doy finalizar partición y escribir los cambios de disco. Le doy continuar y me dice que ya los discos se han particionado y se han modificado las tablas. Me dice que se van a formatear estas tres particiones que ha sido creada. Entonces, si desea hacer los cambios de disco, yo le voy a decir que sí. Le doy a continuar. Y acá está empezando a formatear los discos que hemos particionado. Y empieza a instalarse lo que es el sistema. Esperamos un momento. Se están extrayendo todos los paquetes principales, como lo ven acá, para nuestro servidor Linux, que es basado en Debian. Lo voy a poner pausa por un momento hasta que termine de instalar para no quitar mucho tiempo lo que es en el video. Bueno, aquí ya está terminando la configuración. Ya está empezando a descargar todos los paquetes, descargando los ficheros de nuestro servidor. Está configurando, se está volviendo a analizar y listo. Bueno, una vez que haya terminado de hacer las configuraciones, nos dice acá que se desea analizar el CD etiqueta. Entonces lo que me pide ahora, tu opción me dice inserta y me dice que si deseo analizar el CD. O sea, como ya hemos instalado nuestra imagen y ya no deseamos volver a instalar otra vez al ver algunos paquetes o algunos programas desde el CD. Entonces de hoy deseo analizar y le voy a decir que no, yo no deseo analizar porque ya está instalado en nuestro sistema. Le doy siguiente y me dice puedes utilizar la réplica de la red para completar los programas incluidos en el CD. Esto también puede hacerse que tenga a disposición nuevas versiones de programas. Esto quiere decirse que si que tenemos algunos programas del CD y le voy a decir que esto va a ser mediante internet, si es que tenemos internet en hogar. Entonces yo le voy a decir que sí deseo hacer una réplica de RAID. Le doy a continuar y me dice de dónde quiere que obtenga todas las actualizaciones de los paquetes que se van a instalar en nuestro servidor. Bueno, yo les recomiendo que pongan de lo que es Estados Unidos, porque en ahí es donde hay más actualizaciones de los programas, de los paquetes.
y yo lo pongo Estados Unidos porque ahí es donde se hacen más actualizaciones. Le doy continuar y escoges un, un dominio del país. Yo lo voy a dar siguiente en FTP Debian. Le doy así continuar y me dice de información producida está configurada el servidor. Entonces yo dejo ahí nomás. Si no deseo hacer ninguno, le doy continuar, lo voy a dejar en blanco y esperamos a que se instale algunas actualizaciones. Está empezando a descargar todas las actualizaciones para los paquetes. Ya casi termina. Lo que puede ser hemos escogido esta opción porque estamos instalando y solo eso se hace mediante internet. Si estás conectado a internet, como yo estoy conectado a internet y estoy recibiendo las actualizaciones. No es necesario también decirle que escojas esa opción. También pudiste dejarle que no recibieras ninguna actualización porque estamos haciendo a lo que es a modo de prueba, ¿no? Esperamos un momento. Ok, listo, mira. Ahora acá lo que nos dice es, puedes hacer que su sistema envíe anonimatamente, o sea, cualquier cualquier consulta que deseamos hacer o al- algunos. Acá lo vamos a poner, me dice si desea participar en encuestas sobre el uso de paquete, le voy a decir que no, lo voy a continuar. Ahora, acá me dice todos los programas que va a tener. Yo lo voy a poner en Genoma y acá le voy a dar esta opción que es CH, que me permite conectarme remotamente desde otra máquina a mi servidor. Utilidad lo voy a dejar con estándar, algunas configuraciones estándar del sistema. Y lo de print server, ya eso lo vamos a dejar para más adelante. Lo voy a quitar esta. Bueno, lo voy a dejar ahí como está. Para web service. um, y le damos siguiente, continuar. Esperamos a que descarguen todos los ficheros.
Bueno, ya como vemos, ya casi está terminando la instalación. Ya instalando el Avance Group en el disco. Listo. Acá dice instalar el cargador de Avance Group. Y yo lo voy a decir que sí. ¿Desea instalar el cargador? Le digo que sí. Le doy a continuar. Le doy a continuar. Le digo que empiece desde el disco. Este es donde está indicando nuestro disco. Y le digo continuar. Esperamos a que termine. Ya está finalizando la instalación y me dice instalación completa. La instalación se ha completado, que ahora podrá ver el sistema CRS, extraer el disco y le damos y a iniciar. Le damos continuar. Esperemos a que inicie la máquina y poder ver. Ok, acá iniciamos nuestro servidor. Le doy por GNU Linux. Esperamos que se ejecute. Y como pueden ver, ya tenemos creado nuestro servidor. Acá está nuestro usuario que habíamos puesto por nombre. Le doy a ingresar y ingresa la contraseña del usuario. Le doy enter. Ya nuestro servidor Linux, que es basado en la distribución Debian. Actividades. Acá podemos ver todos todos los programas, todos los paquetes que cuenta nuestro servidor. Tenemos la configuración y todo eso. Bueno, eso fue todo por el momento. Era mostrarles la instalación de nuestro servidor. Como pueden ver, ya está todo listo. Eso fue todo por ahora y muchas gracias. Saludos.